Antes de iniciar, no quiero dejar de manifestar la felicidad que ya de ayer sentí y sentimos varios de nosotros por la liberación de nuestro compañero Francisco Sánchez López, preso político, de Chiapas, Ahora sí vamos con el caso de la ley de Han pasado 6 años desde aquel 11 de diciembre de 2006 en que, acompañado de una gran estrategia mediática, Felipe Calderón anunció desde Michoacán el inicio de la guerra contra el crimen organizado. Hoy aún no terminamos de contar y de escuchar las miles de historias de barbarie cometidas durante ese tiempo. El dolor que causan las más de 80.000 asesinados y 20.000 desaparecidos no encuentra alivio. Todo lo contrario, día con día van saliendo nuevas historias que lastiman a toda la sociedad mexicana. También estamos próximos a cumplir 2 años desde aquel triste 28 de marzo cuando fueron asesinados por Francisco Cecilia y otras personas. Evento que desembocó en la articulación de hombres y mujeres de todo el país y en diferentes partes del mundo para luchar por nuestros muertos y nuestros desaparecidos. Mucho ha pasado desde aquel entonces y hoy se vuelve a ser necesario hacer un alto en el camino y reflexionar sobre nuestro andar, sobre nuestros logros y nuestros tropiezos, sobre lo que aún nos falta por hacer. Es necesario reflexionar para seguir andando con pasos firmes, pues el camino, lamentablemente, aún se ve largo. Por eso, desde esta mesa, quiero agradecer a todos y todas las aquí presentes, a todas las personas y organizaciones que día a día ponen los cimientos sobre los que levantaremos ese otro mundo con paz, justicia y dignidad. Dicho esto, quiero compartir con ustedes algunos puntos que he retomado en diferentes diálogos o encuentros. Algunos puntos fueron expresados durante el primer encuentro nacional del Movimiento por la Paz, Justicia y Dignidad en 2012. Otras son opiniones o intervenciones de aliados, referentes, víctimas y de distintas experiencias organizativas. Todas estas piezas me han parecido clave para entender el fenómeno que actualmente vivimos y plantearnos una nueva estrategia ante el contexto que ha cambiado. Caracterización de la violencia. Es necesario hablar y conceptualizar las distintas formas de violencia que se viven en el país, su proceder y también las respuestas que se dan desde las organizaciones sociales. La guerra desatada por Felipe Calderón puso a la escena pública expresiones de violencia que nunca antes habíamos percibido, al mismo tiempo que intensificó otras que son inherentes al sistema. Además de las diferentes violencias, es preciso tomar en cuenta la heterogeneidad cultural que se caracteriza en nuestro país. Solo de esta manera entenderemos cómo las violencias que hemos identificado en los últimos años tienen orígenes, intencionalidades e impactos diferentes. Tomando en cuenta este criterio, podemos identificar que las violencias provenientes por parte de las distintas fuerzas del Estado y de los grupos del crimen organizado son las que cobran mayor relevancia mediáticamente durante el último sexenio. De igual forma, a nivel federal se han impulsado reformas a leyes que atentan contra las libertades más básicas y que pretenden legalizar e institucionalizar el estado de guerra en el que actualmente vivimos. Un ejemplo de esto fue la Ley de Seguridad Nacional que como sociedad y como movimiento logramos detener. Hoy, sin embargo, se nos presenta una nueva amenaza, la Gendarmería Nacional, que el proyecto que Enrique Peña Nieto ha impulsado como uno de sus principales objetivos. 2. Verdad y justicia, primeros pasos. Al mismo tiempo que caminamos denunciando la guerra y las violencias, la identidad del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad se ha construido en base a la visibilización de las víctimas y a la búsqueda de verdad, memoria, justicia, reparación del daño y garantía de no repetición. Para ello hemos dialogado con representantes del poder de todos los niveles y de todos los partidos. Hay que decir que hemos encontrado personas de buena voluntad, pero que esas buenas voluntades no han ayudado al trabajo real de las instituciones que representan, pues al menos en los casos de las víctimas que han acompañado a este movimiento, ninguno ha sido solucionado, ninguno y ninguna de los desaparecidos ha sido encontrado. Hemos encontrado solamente avances en las investigaciones y hemos visto cómo expedientes siguen creciendo. Sin embargo, recientemente el Movimiento por la Paz con Dignidad y diferentes organizaciones sociales y de víctimas han obtenido un gran triunfo, la Ley General de Víctimas. En los hechos, esta ley tiene varias interpretaciones. 1. El reconocimiento jurídico de un sujeto social que antes no existía. Si bien para Felipe Calderón solo eran daños colaterales o todas las víctimas eran guerra, esta ley es un reconocimiento, todas las víctimas de esta guerra criminales, esta ley implica un reconocimiento jurídico de ese sujeto social, el sujeto social víctima. 2. El reconocer a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos
lo cual en los hechos también se opone al discurso de Felipe Calderón y reconoce además las responsabilidades del Estado y su papel como victimario. 3, y quizá uno de los puntos más importantes, da una herramienta a llegar a todas las víctimas del país para avanzar en el camino de verdad y justicia. 4, siendo un precedente de articulación social y de presión política para incidir en el diseño jurídico del Estado. Cierto es que aún falta mucho para materializar y envolver política pública a esta ley, sobre todo sobre lo que después nos hablarán los especialistas. Desde las primeras movilizaciones en abril de 2011, cientos de víctimas directas e indirectas respondieron al llamado a organizarse. En ese lapso se fue dando una transformación de raíz en cuanto a interpretación de los orígenes y las causas de la violencia. Organizar el dolor y la indignación ha generado que muchas víctimas sean hoy sujetos sociales que reclaman sus derechos. Y eso debemos reconocerlo como uno de los principales logros. Que las víctimas hoy sean defensores de derechos humanos y que hoy se enfrenten al Estado, a las fuerzas políticas y a las fuerzas institucionales reclamando justicia. 3. Contexto actual y retos organizativos. El Movimiento por la Paz ha centrado su discurso y su acción en las víctimas de la violencia desatada en 2006, pero los hechos también han acompañado a víctimas de otras formas de violencia que son de tiempos más atrás. Por ejemplo, los pueblos indígenas, organizaciones populares, y hoy también tenemos que hablar de nuevos movimientos sociales, como es el caso del Movimiento Juvenil 632 y otras organizaciones. Aunque en los hechos el movimiento ha estado con ellos y nos hemos acompañado sin abandonar nuestras agendas, hoy es necesario definir qué tipo de relación queremos tener con estas otras organizaciones, cómo podemos relacionarnos sin incluir nuestras identidades, cómo podemos caminar juntos como mexicanos. También es necesario que el movimiento reconozca y se reconozca como un actor nacional y no solamente como un actor del centro del país. Reconocer que además existen formas distintas de manifestación de la violencia en los estados y que también existen formas distintas de responder a estas formas de la violencia es imprescindible para lograr articular las organizaciones en todo el país. Si además ahora sumamos que tenemos aliados en Estados Unidos y que este conflicto es de escala global, estamos ante una red. ¿Cómo coordinarnos a nivel binacional, cómo crear redes de comunicación a nivel binacional y cómo seguir caminando sin que esto implique carga o trabajos extras para las organizaciones que ya de por sí tienen agendas agotadas? Ese es uno de los grandes retos, creo, de este momento. Memorial de víctimas. Ese es un esfuerzo que tenemos que hacer para que las generaciones venideras sepan lo que está sucediendo, lo que sucedió en nuestro país. Es un esfuerzo en el que tenemos que apostar todos. Un poquito más lento para la traducción. Y sobre todo es un trabajo al que tenemos que desentrañar esta idea del memorial como monumento y construirlo en un proceso colectivo de reconstrucción de la memoria. Entiendo que después quizá va a hablar más sobre el tema. Estamos ante un momento también muy importante. Uno de los grandes logros del Movimiento por la Paz y de la sociedad que se movilizó a raíz de 2011 fue nombrar a la emergencia nacional, visibilizar a las víctimas de la guerra, a las víctimas de las violaciones de los derechos humanos y compartir su diagnóstico con otras organizaciones. Sin embargo, el proceso electoral y las coyunturas y emergencias de nuevos movimientos sociales que acontecieron en 2011 llevó la agenda del Movimiento por la Paz y el tema de la guerra a un tercer plano. Hoy prácticamente son pocas las organizaciones o son pocos los medios que retoman realmente el cuestionamiento sobre el tema de la guerra y que retoman el tema de la víctimas. Si a esto sumamos, como ya lo dijo Laura, que el discurso de Peña Nieto parece ser ahora un discurso de pacificación, un discurso no de enfrentamiento, como sí lo fue de Felipe Calderón, estamos llamados también a seguir visibilizando esta terrible situación que acontece en México y a seguir buscando soluciones para que el mundo entero sepa lo que sucede en esta guerra. Por todas estas razones, creo que el encuentro que estamos por inaugurar el día de hoy es de suma importancia. Tenemos retos muy importantes que afrontar juntos y también acciones y iniciativas que tenemos que seguir dando por separado. Lo más importante, creo, de este encuentro es que salgamos con una agenda común, que salgamos con acciones planificadas
y que salgamos con la unidad que nos ha traído. Muchas gracias.